¿Cómo te sientes hoy? ¿Preocupado, nervioso, asustado, tenso o lleno de pánico? Con frecuencia, sentir ansiedad o angustia no es más que una molestia, aunque a veces puede llegar a incapacitarle e impedirle hacer lo que quiere hacer de verdad con su vida. Pero saben, tenemos una gran noticia. Usted sí puede cambiar cómo se siente. Bienvenidos a nuestro programa Ventana a la Educación, donde desarrollaremos diferentes temas y sobre todo vamos a crecer juntos. Saludos a nuestros apreciados hermanos y amigos que nos sintonizan por Hope Radio Honduras Atlántica. En ese momento vamos a desarrollar un tema muy importante acerca de la salud mental, el estrés, la ansiedad y algunas recomendaciones. Y tengo conmigo en ese momento dos invitadas especiales. Psicóloga Dinash, bienvenida, igual la doctora Sedi. ¿Cómo están? Muy feliz, muy contentas de estar aquí con ustedes compartiendo un poco de nuestro conocimiento para esta audiencia tan dichosa, ¿verdad? Nosotros de estar aquí con ustedes. Feliz, feliz, hermana, gracias por tenernos acá y nos da alegría. Yo siento mucha alegría de poder compartir este tópico que en estos tiempos es de mucha, mucha importancia. Gracias por tenernos. Muchas gracias. Para continuar con nuestro programa, doctora, nos dirige una oración, por favor. Amado Padre Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das de habernos traído aquí. Gracias, oh Dios, por esta audiencia, oh Dios. Queremos pedirte que este programa sea de bendición y que podamos compartir nuestros conocimientos con cada hogar, oh Dios. Sé con ellos de manera muy especial y ayúdanos a trazar un programa de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa y quiero compartirles un versículo. En tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de la salud mental? La salud mental es clave, sumamente clave. Es cómo gestionamos nuestra vida, es cómo yo me veo, es cómo yo me siento, cómo funciona mi mente, cómo funcionan mis emociones, cómo mi historia, mi biografía, mis heridas pasadas tienen influencia en mi diario vivir y cómo partiendo de las mismas yo puedo encontrar alivio porque aprendo cómo funcionan mis emociones y me vuelvo compasiva conmigo misma partiendo de reconociendo, sanando esas heridas. Entonces, es sumamente clave para recuperar, sanar. Y de ahí eh, podemos hablar de lo que es salud mental. Cuando hemos recobrado y recopilado todo eso y puedo decir, estas son mis emociones. Yo respondo así ante X situación. ¿Es favorable que yo responda así? ¿Debería, no? Entonces es como una introspección de mí misma y, y qué puedo hacer. Y ahí es gestionar mi diario vivir partiendo de mis emociones y mi manera de pensar. Quiero compartir con ustedes un versículo que encontré ya muy conocido por nosotros, que es Colosenses 1:9, para que entendamos esta área de la salud espiritual. Ok, Siempre los que me conocen me escuchan hablar de que somos seres íntegros. Somos salud física, Ujú. emocional, ¿se Así acuerdan? Y así es. espiritual. Así Siempre se es. los he Somos planteado así. integral. Somos Como un integral, ajá, triángulo. un triángulo. Ok, O sea, así nos hizo Dios, así es. Sí. con esa necesidad. Pero bíblicamente hablando se los quiero mostrar. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su bondad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Wow.
O sea, eso de no es grande. algo que No veamos comparado. ahorita. Ujú. Eso es algo que ya existía y que siempre ha existido desde que Dios nos creó. Así es, O así sea, es. nos hizo seres íntegros con Así es. estas tres facultades. Ujú. Facultad física, emocional y espiritual. Dinache es mi amiga, ella sabe. Sí. Y hemos tenido casos en el que yo le digo, necesito que vayas a visitar a fulano porque eso ya no es físico. Ajá. Mm, Y ella sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Ujú. sí. ¿Por qué? Correcto. Porque no todas las enfermedades se curan con una pastilla. Ujú. Y tuve la bendición de aprender eso cuando empecé a trabajar en las brigadas médicas que hacíamos en la iglesia. Y ahí fui descubriendo, porque a nosotros nos entrenan en la facultad para curar, ¿verdad? Exacto. Físico. Ajá, físico. Pero cuando empecé a asistir a las brigadas, todavía estaba en 5.º año de medicina, les cuento, cuando me invitaron a las brigadas. Y yo descubrí que no todo era medicina, porque allí ya no estás en un protocolo que te exigen en el nivel de atención de salud, sino que ahí ya estás en contacto directo con la persona sensible y la brigada te permite tener ese contacto directo, ¿verdad? Que Así es. no es en una entidad pública donde tienes que ir sacando la producción, por decir algo, ¿no? Em, sí, y aprendí eso, que la gente necesitaba salud espiritual. Cuando yo descubrí este versículo, eso me completó o complementó ese descubrimiento que yo había hecho. Así es. Y fue de mucha bendición. O sea, sí somos seres íntegros. Por lo tanto, en la brigada siempre está esa parte, Sí, ¿verdad? se Debe de estar esa necesita, parte espiritual. que se necesita. La consejería pastoral nosotros siempre la implementamos en las brigadas de la iglesia, porque hemos entendido eso que yo les acabo de decir. No todo se Sí, cura sí. con una pastilla. No todos necesitamos una medicina, no todas las enfermedades necesitan una medicina. Y al tener esa salud espiritual, bueno, mencionaron, ¿verdad? Somos un ser íntegro y claro que sí, ¿verdad? Y eso, o sea, cuando tenemos esa salud espiritual, tenemos esa paz interior a pesar de las situaciones que enfrentamos y también aprendemos cuál es el propósito de mi vida. Así es, hermana, respondiendo a lo que es una salud espiritual. A mí me gusta siempre empezar por 3 preguntas, que si podemos responder esas 3 preguntas, Eri, y las respuestas son absolutas. Cuando digo absolutas, que parten de la palabra de Dios. Esas 3 Así es. preguntas son: ¿de dónde vengo yo? Ajá, correcto. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué pasa después de la muerte? Entonces, ¿de dónde vengo yo? Tenemos que saber por convicción que no estamos aquí por, por coincidencia. Fuimos creados por un Dios soberano, Amén. por Así es. algo más grande que nosotros. ¿Qué pasa si nosotros entendemos eso? Lo creemos, vivimos con esa verdad, esa convicción, podemos saber hacia dónde vamos. Yo tengo un lugar que me espera. Yo tengo una recompensa al final. Uno no vive en desesperanza cuando usted sabe hacia dónde va. Así es. Luego, ¿a dónde voy Cierto. yo? Ah, hay otro lugar después de la muerte. ¿Cómo reconozco dónde voy? Partiendo de que conozco a Jesús, creo en la verdad de la resurrección. Ah, yo tengo un resultado, yo voy a tener resurrección igual como Jesús. Entonces, lo que usted dice, tenemos un propósito, una razón de vivir. Eso es salud espiritual, Así es. vivir con esperanza. Lo que pasa es que ahora estamos enfrentando todas estas enfermedades de salud mental, nada más y nada menos por la desesperanza. La gente deambula al mundo sin esperanza, sin propósito. ¿Para qué estoy acá? ¿Qué hago aquí? Entonces es tan vital. Yo digo, la salud mental es clave, pero la salud espiritual es Es lo- todo. Así ¿Y es. por qué es importante? La segunda pregunta es, ¿por qué es importante? Porque la salud mental eh, eleva
nuestra resiliencia. Que no importa lo que hemos pasado en la vida, lo que a mí me haya sucedido, no importan mis heridas pasadas, tener salud espiritual me eleva a una resiliencia. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder sobrellevar cualquier ¿Cómo dificultad enfrentar? Correcto. porque el Señor me ha dado su palabra, me ha dado sus promesas. Me Así es. encanta 2 Timoteo 1:7. El Señor no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, pero sino de dominio propio, de amor. Me encanta. Entonces, eso es para toda la gente que ha pasado dificultades. Eso es salud espiritual. Por eso es importante. Otra bella palabra. La fuerza del Señor es mi fortaleza. Así El es. gozo, Así perdón. es. El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, se incrementa la resiliencia y disminuye la incertidumbre cuando tenemos esa salud espiritual. Y Por usted, eso es importante. así es. Y mencionaba aquí en Consejos sobre Salud, dice, muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo, Sí, lo que ustedes sí. mencionaban. Cuando uno está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental y llevan al decaimiento y hasta la muerte. Así Fíjate es. que en el bloque de salud, perdón, Sí, hay un bloque que se llama enfermedades psicosomáticas. No sé si ustedes han escuchado ese término. Las enfermedades psicosomáticas, se las voy a parafrasear así en una definición ligera, es la manifestación física de tu cuerpo, ¿verdad? Por la excitación mental que tienes. Okay. O sea, cuando te digo excitación mental se refiere a extremos. O estás extremadamente deprimido o estás extremadamente ansioso. Okay. ¿Ok? Acuérdense, se interpreta ansiedad como una agitación cuida. Así y es. deprimido como algo pausado. ¿Verdad? Sí, correcto. Ok, entonces es el extremo de esas dos actividades. Y hay personas que pueden tener las dos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Tenés tanta carga cuando manifestas una de esas dos patologías que tu parte física del cuerpo, como quien dice, explota de tanta emoción que tenés. Y les voy a contar algo. Se los voy a contar desde el punto de vista físico, ¿ah? Desde la salud física. ¿Qué es lo que ocurre? Digamos que se eleva las hormonas, los neurotransmisores, ¿sí? Que son partes de tu cuerpo que están porque tu mente no ha descansado, no ha procesado, lo está haciendo todo acelerado. Entonces, al no tener eso, estimula las células de defensa de tu cuerpo y tu cuerpo ataca tu propio cuerpo. Ejemplo de eso son la artritis, la fibromialgia, la miastenia gravis, eh, el hipotiroidismo puede ser, la diabetes puede ser, ¿sabían? La diabetes no se define como una enfermedad psicosomática, se define como una enfermedad endocrina que tiene que ver con las hormonas, igual que la tiroides, pero sí influye mucho. Y hay enfermedades, la otra enfermedad que la gente no le presta mucho también es, ¿cómo se llama esta? La artritis, la fibromialgia, la miastenia gravis, la psoriasis, las enfermedades de la piel, la psoriasis, y hay otra que se llama dermatitis seborreica. Producen tanta cantidad de grasa en la piel que se le ven las capas de caspa que dice la gente, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces, y en la psoriasis son las zonas de contacto, las zonas de apoyo, decimos nosotros, es donde se ven las lesiones. Le estoy hablando de lesiones en la piel y se clasifican según la parte del cuerpo que te afecta. ¿Ok? Entonces te puede afectar la piel, te puede afectar un órgano interno, hígado, riñón, el ojo. O sea, son cosas que uno no se imagina. La Correcto. uña, o sea, no vas a pensar que te cayó la uña sino que tiene muchas ocasiones que ver con la parte psicológica de la persona. Y a ¿Qué tan veces, afectado y a está? veces tratamos solo lo físico, ¿verdad? Lo que vemos por fuera, Ahí es donde yo lo les dije a exterior. ustedes que yo descubrí que no todas las enfermedades necesitan pastillas. Ujú, correcto. Sucede. Ahí es donde yo descubrí.
Porque me permitía ver al paciente ya desde otro ángulo. Entonces me bajaba a mi nivel, a nivel del paciente, Así es. Correcto. ¿verdad? Porque acuerden que el entrenamiento de nosotros es muy alto. Y eso me permitía a mí sensibilizarme y ver que no necesitaba una pastilla. Oh, wow. Por eso, cuando ustedes han asistido a las brigadas, nosotros siempre pedimos que vaya a una Sí. consejería pastoral. Sí. Y el paciente, después de ver la parte médica, tiene que pasar por la consejería pastoral para luego pasar a la farmacia. Por lo Por lo mismo, mismo. por lo mismo. Ok, ahora hay muchos factores que afectan, ¿verdad? Lo que es la salud mental. O sea, eso aumenta las probabilidades de tener una mala salud mental. ¿Cuáles serían esos factores? Las demandas diarias, hermana. Los factores son esas demandas, esas exigencias cotidianas, Y usted mencionaba algo, la inseguridad, ¿verdad? las enfermedades que ahora se han Claro, incrementado entre nuestros seres queridos, personas que conocemos. Eso puede abrumarnos. correcto. Las finanzas, em, problemas laborales y cosas sencillas que podemos ver a nuestro alrededor puede Pero abrumarnos y afligirnos y podemos padecer de una condición médica, una terapia, un trastorno médico como es la ansiedad, por lo que podamos estar pasando en nuestros hogares. ahora, perdón, Perdón. doctora. Ustedes recuerdan que dentro de los factores vamos a considerar los familiares, Así los es. económicos. O Sociales. sea, la demanda económica Sí, ha hecho que tanto el padre como la madre salgan de la casa, Así es. sucede. ¿ok? Y eso es el mayor peligro en un hogar. ¿Qué pasa? Los muchachos pasan más tiempo solos que, que acompañados de Ujú. un adulto que le guíe. Ellos tienen ganas de preguntarle a su papá o a su mamá cómo pueden hacer esto, cómo podemos llegar acá, cómo podemos, una vez que llegamos acá, manejar esta situación. Pero tanto el padre como la madre estamos tan ocupados en nuestra cotidianidad, Ujú, ¿verdad? correcto. Que nos impide. Y ese factor Sí, afecta a todos los demás factores de trae más ustedes. problemas. ¿Qué pasa? Antes yo tuve ese privilegio. Gozábamos los niños de tener una madre en casa. Ya. Entonces, ante cualquier dificultad, uno corría donde su ¿Dónde la? mamá. Así Ahora es. le preguntan a la Google Sí. o le preguntan a la YouTube, así les digo yo, o le preguntan a la guía. Sí. Y yo digo, deja de estarle preguntando a la Google porque en la Google todos se van a morir. La Google, todos tienen cáncer. La Google, o sea, por un granito ya Sí, mató a todo. cierto, Y yo cierto. así les digo a los hipotes, dejen de estar haciendo caso a la Google porque se van a morir a veces a los pacientes. Y llegan y ya le preguntaste a la Google, porque traen la cara de ansiedad a ustedes, Sí, porque sí, la Google les sí, dijo Cierto, que les iba a dar cierto. cáncer y que iban a morir. Sí. muy Y cierto. eso, y es que no interpretan bien, porque acuerden que la Google es una máquina. Sí te puede dar cáncer, pero no es que te va a dar cáncer mañana. Y para que desarrolles cáncer de un granito es porque ya días estaba allí, ¿ok? Días, años, y no le prestaste atención. Pero no es que porque te salió el granito hoy, mañana es cáncer. O sea, muy pocas veces pasa eso, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es, ya no está eso. Entonces, ¿qué pasa? El factor económico hace que la familia se salga, se desintegre, ¿sí? En lo que estamos distraídos viendo cómo suplimos las necesidades de la casa, de nuestro hogar, ¿verdad? Entonces perdemos el factor emocional de los niños, porque ya estamos Cierto. criando niños poco sensibles, ¿sí? Entonces un niño a los 5 años, tú lo ves y ya no tiene aquella sensibilidad que debería de tener para su edad. Sí. No, no, miento, antes, el niño a los 3 años, porque a los 5 años ya va a la escuela. Sí, Cuando ya va a correcto. la escuela y ya empieza a socializar, ese factor social, ¿verdad? Él ya va supuestamente definido de su casa. Acuérdense que empieza en la escuela entre los 3 a los Sí, 4 años, sí, Así ¿sí? es. sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ese niño pierde eso, cuando ese niño pierde eso, él ya va insensible a socializar. Entonces, el factor social ya se perdió, porque no tuvo a alguien que le enseñara a ser sensible ante los demás. Entonces, ya se imaginan, ese niño llega insensible al daycare, escuela, kinder, donde quiera que lo vamos a matricular, y llega insensible. Entonces, ¿qué pasa? Vas creando una
sociedad insensible. Entonces la parte del factor social se pierde. Ya se perdió la económica porque tanto mamá y papá No están, sí, correcto. luego ya se perdió la social porque nadie le dijo tenés que ser sensible ante las necesidades de los demás, ¿sí? Y en algunos casos, la mayoría, podemos decir, entonces se pierde la espiritual, porque como mamá y papá están trabajando, ocupados, ya han cansados, entonces no hay culto familiar. O sea, hay que maniobrar para hacer eso. Sí, Eso es otro programa. Sí, muy cierto, muy porque bien. desencadena muchas cosas más. Así es, por lo tanto viene lo que es el estrés, la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad entonces? Wow. Yo me acuerdo que en el 2010, por ahí, yo leí un artículo que la enfermedad de la era por estos tiempos, 2020-25 en adelante, ya no iba a ser el cáncer, iba a ser la ansiedad y el estrés. Y yo digo, wow, llegamos a esta era y aquí estamos. Por eso la felicito, hermana, porque este tópico es tan importante. El estrés es cómo yo respondo, cómo yo enfrento un reto, una demanda, una exigencia, cómo yo enfrento eso. ¿Es bueno? ¿Es malo? Es bueno, porque el estrés, desde, hay nivel, ¿verdad? Pero el estrés es lo que a mí me mantiene, o estar alerta es Ujú. lo que me da estrés. Y eso me llama la atención, Sí, porque le escuché en un momento, ¿verdad? Un sí, programa que tuvimos en la escuela. Hay estrés positivo entonces. claro, claro que hay estrés positivo. Entonces, el estrés es bueno. Si escucho a la vecina decir, fuego, Ah, los bomberos, quiere decir que estoy alerta. así es. Eso me da un nivel de estrés. Entonces, eso es un estrés bueno. Vamos a estar en modo alerta, eh, huida y escape, modo sobrevivencia. Así es. Entonces, eso nos va a dar estrés. El estrés bueno, a mí me gusta decir que es la ilusión. Yo puedo estresarme porque después del programa con Seri vamos a ir a Granix. Entonces, eso me da un nivel estoy ansiosa, Ok. estoy estresada, pero es bueno porque estuvimos pensando en eso toda la semana. O porque hoy por la tarde voy a encontrarme con una amiga que no he visto en 5 años, Ok. que llega al país. Un ejemplo, ¿verdad? Sí. Eso me da un nivel de estrés. Hasta me puede dar un poco de palpitación, poquito de nerviosismo normal. Eso es un estrés bueno, O es sea que una ilusión nos ayuda a superar a retos movernos. ok. El estrés malo. Este es el dañino. Este es el que es prolongado, el que no se muda, el que no se va, que nos lleva a lo que vamos a ver de continuación, que es la ansiedad. Si ese estrés no se mueve, no desconecto de ese malestar, eso ya es un estrés malo, que no es bueno para mí, porque me mantiene en modo alerta a nivel cerebral, mi sistema nervioso sufre, pierdo eh, ese bienestar que deberíamos de tener para funcionar bien. Entonces, ¿qué es la ansiedad? ¿Es de Así es. todo malo? No, tampoco, porque es un estado emocional la ansiedad. ¿Qué lo hace malo? Lo hace malo cuando yo siento una preocupación desproporcionada, una angustia, una incertidumbre. ¿Y qué pasa después de esta desproporción de aflicción y de miedo y de temor? Se presentan síntomas, palpitación, miedo, temor, incertidumbre, desesperanza. La presión arterial sube. Esto ya es una ansiedad Ganancia. que necesita atención, Ujú, ¿verdad? ujú. Y es cuando se presentan estos síntomas, ya podemos decir, esto es un trastorno médico, Y esto es un antes, trastorno de ansiedad. así es, y antes pensábamos que solo les pasaba a los adultos. Y hoy nuestros niños Lo en están nuestras sufriendo, escuelas. hermana, lo están sufriendo y esto es otro tema también, porque desencadena enfermedades. Así es. Tristemente, porque somos un triángulo, no se nos olvide.
Y le voy a decir la estadística, en los Estados Unidos, 40 millones de personas lo están sufriendo y solo el 36.9 están recibiendo tratamiento. Entonces, la pregunta aquí lo vamos a discutir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ve qué tan importante la salud espiritual de la Así cual es. hablamos esta mañana, este día, este momento. Y por eso dice en la Biblia, en Salmos 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque Amén. aún he Me de encanta, alabarle, salvación mía y Dios mío. me encanta, Y nos pasa, ¿verdad? Como cristianos, me a ver, encanta, nos hermana. abatimos, así como Hay una alabanza, salmista. hay una alabanza de eso y me encanta. Por eso, lo importante de este tema, de este momento, hablar de la salud espiritual. Así es. Lo importante es no tenerle temor al estrés y la ansiedad, hermana. No hay que tenerle miedo, hay que buscar ayuda, hablarlo con alguien que tú sientes confianza. Así es. Y vas a decir las cosas. Miren, vamos a hablar, me toca la parte física, ¿verdad? Sí. Ok. Voy a complementar eso. Ella esta vez no lo mencionó, pero siempre habla del cortisol. ¿Te Ah, acuerdas? ok. Te Sí, encanta hablar del me cortisol. encanta hablar del cortisol. Ey, el cortisol la gente le tiene miedo, pero el cortisol es bueno. Miren, yo siempre le digo a la gente, todas las Hace cosas son correr. buenas, solo hay que saberlas usar, ¿ok? Todas las cosas son buenas, solo hay que saberlas usar. Miren, el cortisol, yo le digo a la gente, es estratégico. Sí, El cortisol se despierta, es un promedio lo que le voy a dar, ¿no? Se despierta a las 4 de la mañana y se duerme a las 4 de la tarde. Ujú. Y la vez pasada estaba escuchando algo interesante, ¿verdad? Un programa, no sé de quién era, pero sí me acuerdo bien lo que decían. Ellos le estaban diciendo a la gente que uno no puede tomar café en primeras horas de la mañana porque tu cuerpo no ha terminado de despertarse. Para la gente que es cafetera, ¿verdad? Ok. O sea, me pareció curioso porque yo dije, ¿cómo se les ocurrió hablar de este tema cuando la gente con eso de que hay café por todos lados, Así es. bistro y todo eso, que está de moda andar tu tacita de café, tu vasito de café y todo eso, y que, bueno, y yo digo, wow, qué interesante que se pusieron a hablar del café y que mencionaron ese dato, porque ese dato no se menciona, ¿ok? Ujú. Porque dice que cuando tú te vienes despertando, tu cuerpo tiene hormonas y neurotransmisores que ayudan a alerta, a que te vayas alertando. Entonces, si tú te fijas, cuando tú te despiertas, vas lento y vas avanzando, pero a las 4 de la tarde ya empezás, 2 de la tarde ya empezás a bostezar. Ya te está bajando Ya, como que la energía, ¿verdad? cierto. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. ¿Qué sucede? El cortisol te dice a ti que vamos a despertarnos, que vamos a trabajar, que vamos a cocinar, o sea, él te dice, vayan, vamos a la cocina, vamos al baño, vamos, ¿entiendes? El cortisol te da la energía para que llegues al baño. El cortisol te da, miren, hay una enfermedad que da a las personas con cortisol que es enfermedad de Addison. El Addison baja los niveles de cortisol y el paciente pasa solo quiere estar acostados. Hasta hay ocasiones en las que no puede ni levantar el párpado porque lo cansa, o sea, de lo cansado que se siente. Para que ustedes vean que el cortisol sí es importante. ¿Qué sucede cuando hay ansiedad? Mm, ¿Qué es lo que sucede? El cortisol es el que estimula el latido cardíaco, estimula la sudoración, estimula la grasa, estimula todo ustedes. Solo les voy a mencionar esto porque si me pongo me corre. Ahora, estimula el corazón, te acelera el corazón, te sube la presión, ¿sí? Ujú, correcto. Te acelera la grasa, depende, ¿verdad? Porque hay personas que les da ansiedad, les da ganas de comer más porque se sienten débiles, o te gasta esa grasa y hay visto que hay gente que cuando se deprimen bajan de peso. Y en la sudoración crea algo. Aumenta tanta la producción de sudoración que produce picazón en algunos pacientes que nosotros lo diagnosticamos como urticarias. ¿Están viendo? O sea, solo estoy dando 3 ejemplos, pero en cada parte del cuerpo el cortisol hace su función, ¿sí?
Entonces, para que entendamos que físicamente cómo puede afectarnos, Afectar. el cortisol está ahí, sí, lo necesitamos, no lo podemos quitar, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Necesitamos saber qué cosas son las de afuera que nos están afectando para mantenernos ansiosos y para mantenernos estresados, para poder agarrar esos factores, ¿verdad? Y hacer un manejo adecuado. Así es. Yo tengo un lema con mis pacientes y yo les digo, mire, no se estrese. Usted no puede cambiar a la gente, pero usted puede cambiar la forma de ver a la gente. Correcto. Entonces, esa es la primera pastilla. Ya después le digo, mire, lo voy a mandar al psicólogo para que le ayude a encontrar estrategias para que mejore usted esa situación. No porque está loco, ¿verdad? Porque nos han metido en Es esta cierto. sociedad que solo los locos van al psicólogo. Correcto. Tenés que ir al psicólogo para no quedar loco, les digo yo. Porque Sí. es cierto. Cierto. ¿Ok? Es cierto. El psicólogo ese es su trabajo. Mi trabajo es qué pastilla te va a quitar lo que tenés. Pero el trabajo del psicólogo es qué estrategia puedes usar para mejorar esa situación. Entonces, la pastilla que yo le doy, y yo le digo, no le voy a dar ningún medicamento. Vaya donde el psicólogo y solo recuerde lo que yo le dije. No puede cambiar a la gente, pero sí puede cambiar la forma de ver a la gente. ¿Y por qué lo digo? Saltémonos al lado espiritual. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él sufrió bullying, acuérdense. Él sufrió habladurías, ¿verdad? Él sufrió maltrato. De hecho, lo mataron porque le cayó mal a 2 personas. Acuérdense. Sí. Entonces, si nos vamos a la vida de Jesús, te das cuenta de algo. Jesús miraba a esa gente con compasión. Así es. Entonces, si nosotros espiritualmente empezamos a ver a la gente que nos hace daño con compasión, ya te vas viendo la vida de ellos, que lo que tienen atrás de ellos no son capaces de dar amor, de ser sensibles a tus necesidades, porque no los criaron así, Así es. porque la condición de vida que están viviendo en sus hogares no les permite ser sensibles, porque ellos vienen estresados y ese estrés que ellos traen a tu área laboral es enojo, venganza, hacerle daño a alguien, porque como yo me siento mal, que aquel también se siente También. mal. Así es, Edith. Hablemos la realidad. Y eso es en cualquier trabajo. Incluso le pasa a los hipotes en la escuela. Sí, Entonces yo les sí. digo a mis hijos lo que me decía mi mamá. Hijos, no todo el mundo fue criado igual. Ahí está, Tenía problemas en mi casa, vos tenías problemas en ahí tu casa, está, yo tenía Edith. problemas en su casa. Pero la forma como tu mamá te enseñó, la forma como tu mamá te ¿Cómo enseñó, respondemos? ¿entienden? Entonces eso es lo que hace la diferencia. Así es. No vamos a cambiar a la gente, podemos cambiarnos a nosotros y empezar a ver a la gente de manera compasiva. Entonces eso nos va a disminuir un poquito el estrés. Y el cortisol va a estar funcionando. Y el cortisol no lo podemos quitar, ustedes, que es el amigo de ella. Sí. No lo podemos quitar. Entonces, por eso les digo, cambiemos la forma de ver las cosas. Seamos más compasivos. ¿Y quién nos va a dar principios de compasión? Dios a través de la Biblia. Entonces, Salud espiritual. Estudiemos, porque la salud espiritual siempre tiene que estar. Es todo. Es todo. Gracias, Edith. Así es, y Puntual. dice aquí un párrafo de consejo sobre el régimen alimenticio. Hay una obra que debemos de hacer, una obra dura, ferviente. Todos nuestros hábitos, nuestros gustos e inclinaciones pueden ser educados de acuerdo con las leyes de la vida y la salud. Por ese medio debemos obtener las mejores condiciones físicas y tener claridad mental para discernir entre el bien y el mal. El sistema nervioso sufre. Ahora, sé que este tema pues Es abarca. vasto. Sí, no vamos a terminar hoy, No le ¿verdad? hacemos Pero crédito. ahora, ¿qué recomendaciones podemos dar? Tenemos que buscar la manera de tranquilizar, controlar y recuperar el alivio, el bienestar del sistema nervioso. ¿Cómo lo podemos hacer para aliviar el estrés, la ansiedad? Número 1, debemos de saber reconocer los desencadenantes. Eso es muy importante. Ser puntual. Esto es lo que me hace sentir estresada. ¿Por qué? Partiendo de ahí, vamos a atacar, vamos a enfrentar y vamos a tratar de evitar eso. 2, están los ejercicios de respiración, que es uno de los primeros que Y tenemos eso me que hacer. encanta, los Sí, ejercicios de Sí, respiración. son los que conocemos, hermana, los suspiros fisiológicos, les decimos. Y no sus- necesitamos, o sea, necesitamos Es unos práctico, minutitos. Es ¿no? práctico, ¿verdad? Inhalar
2 veces, luego exhalar. Nos Sostenerlo hace y sentir tan bien. así es. Luego está el cuidado propio. Esos cuidados es saber las horas necesarias que necesitamos para descansar, ser compasivos con nosotros mismos. Eso es muy importante por medio de lo que comemos. La nutrición es muy importante, ¿verdad? Podemos tomar un descanso cuando sentimos esa hora donde pico, que estamos Sí, abrumados, caminar, caminar, tomar el sol, eh, regar las plantas. Tenemos que buscar un escape, ¿verdad? Eso nos va a ayudar mucho. Eh, buscar ayuda. La terapia es muy muy importante y lo que importante. hablamos ahorita. Así es. Cuando uno dice voy a ir al psicólogo, debemos de cambiar esa cultura, esa mentalidad. Correcto. En los Todavía está países, ese como tabú, esa barrera, ¿verdad? en los países como Argentina, Chile, Perú, cuando tú dices voy al psicólogo, ¿sabe qué quiere decir eso? Es salud mental, es quiero sentirme bien hoy. Entonces voy a una sesión. Ok. Y está ok, como Sí, usted sí, dice. sí. Pero aquí, pues nuestra cultura no. Ya Cierto. uno lo ven con otro ojo. Que estás Entonces, loco. tenemos que buscar esa ayuda, esa terapia, buscar una persona, un profesional que nos ayude a llevar, ¿verdad? La situación. Grupos de apoyo, Así es. ¿verdad? Es muy Y importante. tener esas relaciones interpersonales también. Y no tener miedo, y lo repito, hablar del problema. No esperar a que lleguen síntomas graves como jalarnos los pelos, Sí, rascarnos, y puede escalar y ir a más, ¿verdad? Que las personas se, se suicidan, ¿verdad? Entonces, esos son las recomendaciones muy bien. de las que Y es, podemos hacer. y es importante tener esas actividades con nuestros hijos, con nuestros Así chicos, ¿verdad? es, así Esas es. actividades sociales, recreativas, deportivas. Por El lo altar mismo, ellos también familiar, tienen ese estrés, esa ansiedad, pasan a por ellos eso. les toca, les pasa. Así es. Hermana, es los jóvenes, los adolescentes, los preadolescentes, ellos sufren mucha ansiedad y uno piensa que no, que va a tener ansiedad si ni trabaja, pero sí lo padecen. Muy bien. Salmo 34:18 nos dice, cercano es a Jehová, a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cuál sería el mensaje final que le da a los televidentes en ese momento? Miren, el que les acabo de mencionar. No vamos a cambiar a la gente, pero podemos cambiar la forma de ver a la gente. Así es. Si solo eso se graba en el programa sin minimizar a mis compañeras aquí, yo me conformo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dioses, no hacemos milagros y tampoco somos superhéroes. O sea, no nos va a pasar nada mágico. Vivamos nuestra realidad hasta el punto donde nos permita. Entre menos nos involucremos en la vida de la gente, es mejor para nosotros porque es una carga menos, salvo que es una persona que dependa de usted, ¿verdad? Usted sí tiene que involucrarse en esa vida, ¿verdad? Bajo los principios divinos, todos sobrevivimos. Eso es algo que tenemos que tener claro, ¿ok? Y no miedo, sino que algo claro. Dinach mencionó algo que es importante. Volvamos a los altares familiares. El altar familiar le permite a usted para percibir el estado de ánimo de su hijo. Y fíjense qué cosa tan curiosa. Cuando usted hace altar familiar, la mascota de la casa se adapta a que usted a las 6 va a estar sentado ahí y ellos vienen, Es se cierto. sientan a la orilla de la silla. Yo tenía unos amigos así. Dice que ese perro se perdía, pero el viernes en la tarde él Ahí estaba está, en la presente. sala esperando que Es todo el cierto, mundo Cedi. llegara. Y era vaguísimo, pero el viernes en la tarde el perro estaba ahí al lado del sofá. O sea, el perro se adapta. Tiene Ey, y les voy a alergias. contar, discúlpenme que lo diga ahorita, las mascotas también se ponen ansiosas. Sí, Nosotros les traemos, sí. sí, ve. Entonces yo les pido que si podemos volver al altar familiar, eso va a ser de mucha bendición, tanto personal como familiar. ¿Ok? Sí. Consideremos eso. volver al Gracias, altar familiar. gracias, Eri. Entonces,
Como dijo Cedi, ¿verdad? Hablo de la parte espiritual. Yo quiero hablar del conocimiento. Informémonos. Eso es vital. Es tan importante estar informados, porque si estoy informada de estrategias y técnicas que yo puedo utilizar para aliviar el malestar, para sentirme menos agobiada, menos abrumada, eso nos va a ser de gran ayuda. Entonces, informarnos de lo que es la ansiedad, el estrés, para que podamos sentirnos mejor. Muchas gracias por compartir con nosotros ese tema tan interesante. Y termino con este versículo, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Muchas gracias. Les invito a que oremos en ese momento. Querido Padre, muchas gracias porque cada día podemos aprender y entregamos nuestras vidas, nuestra familia, Señor, en tus brazos de amor. Que tú nos ayudes a seguir adelante. Gracias por los planes, los propósitos que tienes tú para nuestra vida. Muchas gracias por tus misericordias que se renuevan cada mañana. Acompáñanos y bendice a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa.